Hola, muy buenos días. Estamos aquí en su programa de Valora Radio Raíces de Amor, un programa para reflexionar sobre los valores que nos fortalecen y la fe que nos inspira. Y hoy en esta mañanita fresca estoy muy contenta porque tengo una gran invitada el día de hoy, maestra Paulina Orea Michel. Bienvenida, buenos días. Hola, hola, Rosy, muy contenta, muy honrada por tu invitación. Siempre colaborar con Valora Radio, bueno, y contigo en particular también es un honor, un gran gusto, y con mucho gusto y cariño saludo también a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a Dios que nos da esta oportunidad de compartir hoy esta hora juntas. Y pues quiero platicarles un poquito de ella. Ella la conocí en la acreditación de matrimonio en la familia y en la Universidad Panamericana. Ella fue coordinadora en esa institución, comunicóloga, familióloga. Ella es especialista en bioética y en sexualidad humana, apasionada totalmente en la promoción de los derechos humanos, especialmente en el derecho a la vida, las libertades y la dignidad humana. Es amante de la familia y el matrimonio como pilares de la humanidad. Así que un gusto, Paulina, tenerte aquí con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias de verdad. El gusto es mío, gracias. Gracias. Pues el día de hoy tenemos un programa precisamente enfocado a todo lo que está aconteciendo el día de hoy con los chicos. Esta problemática, o bueno, este programa es la pérdida de la identidad en los jóvenes de hoy. Y es que hoy en día estamos viviendo una situación muy alarmante, no nada más con los jóvenes, sabemos que también con los adolescentes e incluso ya con más pequeños, porque cada vez escuchamos más frecuentemente sobre esta pérdida de identidad, porque empiezan a sentir atracción hacia el mismo sexo, se nombran ya incluso, hay algunas etiquetas que ellos mismos empiezan a poner en este sentido. Es que, no, pues es que yo soy bi, no, pues es que sí, como que sí me gusta mi mismo sexo, como que no, y empiezan con esta confusión. Pero lo más lamentable también de todo esto es que ya muchos adultos estamos normalizando y diciendo, ya para incluso pues los más grandecitos, pues que está bien, que si eso te hace feliz, te apoyo y vive tu vida como te plazca, como tú sientas. Y esto está generando de verdad muchas problemáticas en esta identidad. Entonces, Pau, precisamente por eso quería ahora sí que tú eres la experta en todos estos temas y quisiera precisamente poner a la mesa esta problemática, Paulina, porque es algo que lo he visto mucho también en acompañamiento. Hoy están llegando los papás con esta problemática. Oye, es que mi hijo ya me está diciendo pues que no, que él no es heterosexual y empiezan con esto. Y entonces están también la parte de los papás que hacemos, pues ya me ha tocado mucho también incluso, Paulina, es que están leyendo libros que están desorientando más aún, como se ve mucho, pues incluso en las portadas, libros totalmente enfocados en esta parte de homosexualidad. Y entonces es un montón de ideas y montón de dudas también que se están generando y que no saben y no sabemos cómo volverlos a redireccionar o si aceptar esta condición o están pasando todas estas situaciones, Paulina. Entonces, quería precisamente hoy que habláramos sobre esto. Gracias, efectivamente, Rosy. Hay bueno, hay una crisis. Eso es lo que hay que identificar antes que nada. Una gran crisis antropológica, ¿no? Ante todo, del sentido de la persona,
del sentido profundo de la vida de cada quien, de su propia dignidad y más aún de una misión propia en la vida que nadie va a hacer más que cada quien. O sea, lo que dejemos de hacer cada uno y que nos tocaba hacerlo a nosotros, pues nadie lo va a poder sustituir. Y en ese sentido también me gustaría antes que todo poner una plataforma. La identidad de la manera en que tú estás ahorita planteando nos va a llevar y va a ser el hilo conductor quizá de todo el programa, será un poquito más cargado en la balanza hacia hablar de una identidad sexual. Sin embargo, el tema de la identidad es mucho más, además de la identidad sexual, mucho más allá en todos los aspectos de la vida de una persona. Por ejemplo, el tener una identidad como patria, ¿no? Identificarte como miembro de una patria, tener ese sentido de patriotismo que también se trata de borrar. Una identidad, tú tienes una identidad como mexicana, eres mexicana, ¿no? Igual que yo, y cada quien de donde sea, pero también hay otra identidad que es cultural, hay otra identidad que va con relación a la esencia de tu vida en el sentido de las pertenencias, los vínculos más profundos que son los de la familia y los de los lazos quizá de amistades muy profundas, de fraternidades profundas, que nacen incluso a partir de una espiritualidad. Entonces estamos hablando de muchas cosas que nos definen como persona y que te hacen formar tu identidad. No nada más en cómo nos vemos, nos portamos, sentimos, pensamos como seres sexuados, sino como persona, un ser social, somos un ser social por naturaleza, de los demás, convivimos con los demás, aportamos para los demás y así se desarrolla pues nuestra vida, nuestras potencialidades y sobre todo la meta más alta a la que todos estamos llamados, bueno, pues desde nuestro enfoque, por supuesto, de fe, que es la santidad. Entonces, aquí metiéndonos en este tema también ya espiritual, tenemos una identidad de cristianos. Y eso está marcado desde el momento de nuestro santo bautismo, ¿verdad? En el que somos hijos de Dios, miembros de una iglesia, y por lo tanto tenemos una identidad. Y la marcamos a través de nuestro comportamiento, de las normas de piedad, de los valores en los cuales quieres apegarte, qué tan coherente eres con esos valores que pregonas, cómo compartes esta alegría, este fuego, de la vida en la fe. De tal manera que la identidad es una cosa que nos marca desde muchos aspectos. Y para ya, digamos, focalizarnos en lo que tú estás puntualizando, que es una identidad sexual, ciertamente nos marca. No hay que olvidar que como personas estamos compuestos, interactúan continuamente en nuestro día a día todas nuestras facultades y dimensiones, que es nuestra parte somática, lo hemos repasado en algunas ocasiones, y vale la pena siempre profundizar y volverlo a traer a la luz, porque a veces en nuestras preocupaciones se nos olvida esta parte importantísima de nuestra parte somática, es decir, material, que es mi cuerpo, es mi visibilidad y marca mi identidad, porque no hay un cuerpo idéntico como no hay un alma idéntica. Claro. Y este es nuestro primer, digamos, dinamismo, facultad, componente, la pieza de un rompecabezas maravilloso que parte de este cuerpo, de esta parte física, material que somos. No la tenemos, somos. Así es. Que está también todo el tiempo viviendo con un flujo de esta esfera, esta capacidad de la vida emocional, de la vida afectiva, que son los sentimientos. Que todo el mundo experimentamos sentimientos, continuamente experimentamos sentimientos, incluso los expresemos o no, estamos experimentando sentimientos.
y fluye, ¿no? La vida en las familias, en la persona, y hay que tener mucho talante, mucha capacidad también de meterle la inteligencia a la conducción de nuestros sentimientos. No hay que reprimir sentimientos, que te trauma, que no sé qué, sí, hay corrientes que hay que pensar de esa manera, ¿no? Dentro de la psicología. El manejo de los sentimientos tiene que llevarnos a la educación de nuestros sentimientos, que no es lo mismo que reprimirlos, opacarlos, no, no, no. Tienes que reconocer lo que vives emocionalmente. Toca tus sentimientos. Validarlos, ¿verdad? Ponerles nombre, o sea, identificar, a ver, ¿estoy enojada en este momento? Estoy enojada. O sea, reconoce, etiquétalo, hazte consciente de ello. Si es una causa justa, indígnate. Sí, ¿verdad? Podríamos decir, manifiesta un enojo, una santa ira por algo profundamente injusto. O, por ejemplo, ahora tenemos un embate, voy a poner un ejemplo muy inmediato, y no me quiero ir por la tangente de ese tema que es muy vasto y muy necesario tocarlo, pero el día de ayer hubo un embate fenomenal aquí en el Congreso del Estado con los diputados, que toca una fibra muy sensible que no tiene por qué ser vulnerada, que son los derechos de los padres de familia a la educación, a la conducción, a cuidar precisamente la identidad, el desarrollo, la salud emocional, la salud física, todo la vida de nuestros hijos, y que abre la puerta para que haya un artículo en nuestro Código Civil, en nuestra ley orgánica estatal, donde se permita que niños, o sea, que menores de edad, pidan, soliciten un cambio de identidad sexual, ¿no? Entonces, es un embate que nos acaban de dar y que estamos a punto, pasado mañana, en el Congreso del Estado, en una votación, en un ejercicio político que puede ser o bien plural o bien verdaderamente ciudadano, representativo de los derechos humanos y de las familias y de los padres de familia, o puede ser un elemento más de manipulación, de ataque al núcleo de desarrollo que es la familia. Entonces, ¿qué está pasando allí? Bueno, pues que estamos desvinculando un derecho de la esencia de la persona, de la identidad real de la persona. Y entonces quiebras, ¿no? Ahí quiebras, pierde sentido y se convierte en una ideología que manipula. Es lo que estamos viviendo. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que la capacidad de cada quien para defender sus derechos y de que esté representando realmente a una dignidad humana, a un sentido natural de la vida, tiene que estar despegado de ideologías. La persona somos la misma, nuestra naturaleza es la misma, nuestra dignidad es la misma. No tiene por qué ir cambiando conforme a gustos y manipulaciones ideológicas de grupos que nada nos representan, ¿no? De tal forma y fíjate, Pau, perdón que te interrumpa. Y fíjate, o sea, volvemos a lo mismo que estabas hablando ahorita. O sea, es una construcción total del ser humano, somos seres integrales, pero ahorita se está despegando lo que dijiste ahorita nada más en sentimientos, y yo siento y yo me estoy creyendo que no pertenezco a este cuerpo y que estoy equivocado, y precisamente se están agarrando de ahí para empezar a manipular toda esta situación y crear leyes absurdas, porque realmente son absurdas, sin bases y sin fundamentos, que es ahí donde tenemos que hacer frente. Claro, políticas públicas atentatorias totalmente a la integridad y a la dignidad de la persona y de las familias, insisto. Y también, bueno, pues pasar a esta otra esfera, ¿no? Este fue un paréntesis de lo que pasó ayer y lo que son estas leyes y políticas públicas, pero hablando precisamente de la esfera de lo que es la emotividad, la vida de los afectos y de los sentimientos en la persona, que es obviamente algo delicado, que hay que educar, que hay que transmitir, que hay que cuidar y que hay que simplemente vivir,
¿no? Con felicidad, con alegría, con esperanza, con valores que nos edifican. Y bueno, pues la siguiente esfera que nos compone es esta capacidad de nuestra racionalidad. El uso de la razón es lo que nos permite, como facultad espiritual que es, ya es una facultad que nos va a diferenciar de los seres vivos como son los animalitos, las plantas. Esta capacidad de aprender, de comprender, de crear, de innovar, de compartir, de hacer arte, de alimentar el espíritu a través también de esta capacidad de nuestra racionalidad. Aquí es donde vive, aquí habita nuestra inteligencia y nuestra voluntad, es decir, el gran regalo, enorme don de Dios de nuestra libertad. Capacidad para tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Bueno, las mejores. Entre todas las buenas, las mejores que cada quien pueda discernir en su vida. No es el sentido de decir, hago lo que se me pega la gana y tomar malas decisiones es mi libertad. No, y pensar que eso te va a hacer feliz. Claro. Y acabas más esclavo, porque al fin y al cabo, si tomas malas decisiones, el primer esclavo eres tú. Como un camino hacia la drogadicción, por ejemplo, es lo que se me pega la gana. Eso ya no fue la libertad, sino estás atrapado. Puede haber un vínculo entre sentimientos, afectos desordenados, heridos, estar respirando y tomando decisiones a través de nuestras heridas, en lugar de sanarlas y brincar, estar a través de esas heridas tomando decisiones vitales en la vida. Así fundamentales que nos van a determinar. Y es gran parte de lo que está sucediendo con esta gran crisis antropológica, como inicié diciendo, que estamos padeciendo como humanidad. Claro que estás muy bien tú señalando que es una ola que vino a atacar muchísimo a los jóvenes, a los que hoy son jóvenes, a los que hoy son adolescentes y muy dramáticamente a los que hoy también son niños. Sin embargo, muchísimo adulto está atrapado. Muchísimo adulto, incluso adultos maduros que están, bueno, maduros entre comillas, maduros en el cúmulo en la cronología, pero no en la psique. No en la psique, no en su vida emocional, no en su vida racional y mucho menos espiritual. De tal manera que pues se convierte en esto, ¿no? Que son los actores que muchas veces están desde este globalismo y pensamiento woke y progresista y todo manipulado y las ideologías para allá y para acá, son los que están moviendo estos hilos de manipulación en el mundo entero. Y por último, perdóname. No, continúa ahorita. Por último, digamos, para acabar de poner como la cereza del pastel y partir de esta reflexión antropológica de nuestra dignidad y nuestros componentes, pues es el espíritu. Somos espíritu y es el espíritu humano el que nos empuja a hacer las mejores cosas que hacemos en la vida. Es esta capacidad de trascender, es nuestra visión y por lo tanto nuestra experiencia también de lo más profundo, tu relación con Dios. Entonces, para darle como una medio conclusión a esto, bueno, pues somos materia, somos sentimientos, afectividad, somos racionalidad, libertad y somos espíritu. Y todo esto, digamos que continuamente se está combinando, lo estamos viviendo a la vez todos nuestros días. ¿Qué es lo que sucede? Una persona opta por el mal, hace el mal, atropella a los demás, manipula, etcétera, ¿no? Y pensemos en la vida de un violador un criminal que se la pasa en eso y que está profundamente enfermo, psicológica, psiquiátricamente, y en todos sus aspectos está enfermo. ¿Perderá su dignidad de ser persona humana? Esa es la gran pregunta. ¿Pierde su dignidad? Los grandes capos de las mafias de prostitución, de drogadicción, los peores males que nos podamos imaginar, que estamos sufriendo como sociedad, ellos, los autores intelectuales y materiales de todo ese mal, ¿han perdido su dignidad? Y la gran respuesta es no.
no pierde su dignidad. ¿Por qué? Porque es una persona humana. ¿Qué es lo que pierde entonces? Su integridad. Su integridad. ¿Qué es esta integridad? La manera de conjuntar el que somos cuerpo, emociones, racionalidad, libertad y espíritu. Perderla el vínculo entre todas estas facetas que nos componen, eso es el perder la integridad. Porque la dignidad humana es inherente al ser persona y por siempre está. Está ahí desde la concepción. Por supuesto. Muy bien señalado, Rosy. Está desde el momento de la concepción, no cuando nacemos, no cuando andamos explorando el mundo y diciendo quiénes somos con nuestro nombre, que ya sabemos decir cuántos años tenemos y que estamos chiquitos, no, ni tampoco cuando tenemos ya uso de memoria, es decir, de los primeros momentos que recordamos. Es el instante mismo de nuestra concepción. Ese maravilloso milagro de un momento único en la historia, que son la unión de los gametos femenino y masculino, los gametos procreativos, el espermatozoide, el óvulo, en donde se fundó tu vida, mi vida y la de todos y cada uno. Es un milagro maravilloso. Y desde ese momento tenemos dignidad y derechos. Y derechos. El primero a la vida, que ya me fue dada la vida, ya fui llamado a la vida, aquí estoy. Y tiene ya una identidad, porque estamos hablando del tema de la identidad. Ese primer instante es increíble. Es increíble, es maravilloso. Me parece fascinante como a partir de la ciencia, ojo, a partir de la ciencia podemos constatar la unicidad de cada persona en ese mismo instante con la generación de su código genético, su identidad completa. ¿Cómo te ves tú tan linda, tan guapa, tan siempre tan hermosa? Por ejemplo, ¿cómo te ves aquí en tu corporeidad siempre ante todos los demás? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo se ve cada quien? Cada hijito, ¿cómo quedó marcada esa definición? Todos sus rasgos, los de dentro y los de fuera, los que vemos y los que no vemos. Porque ahí ya está marcado incluso su condición de salud, sus órganos internos, su funcionalidad, las posibles enfermedades heredadas, quizá, ya están determinadas en el código genético. Ya está el ADN. Y también, obviamente, dado por los heterocromosomas, el par 23 de nuestro código genético de los cromosomas son los heterocromosomas. Obviamente también dado el sexo al que vamos a pertenecer. Así es. Que es nuestra identidad también. Es nuestra identidad. Fíjate, Pau, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque precisamente ese ADN va a estar ahí desde mi concepción hasta mi muerte. Y si en este transcurso donde yo voy siendo adolescente, joven, adulta y empiezo a tener atracción al mismo sexo y empiezo a modificar mi cuerpo creyéndome literal de otro sexo, otro opuesto, yo les digo, que Dios nos cuide, pues, pero si llegamos a morir, me van a identificar por mi ADN. Exacto. Así haya modificado yo mi cabello, mi aspecto físico, mi ADN va a determinar siempre que fui, nací y seré por siempre una mujer. Igual pues en el hombre. Eso, desde ahí, qué interesante todo esto que nos estás diciendo, Paulina, porque si llegamos a concientizar precisamente esa maravilla de la vida y esta parte científica sustentada, bueno, estamos teniendo precisamente ahí el resultado íntegro de nuestra persona. No es nada más lo que siento, es lo que soy, lo como fui creado y como, o sea, es un conjunto, es un conjunto total. Exactamente. No
qué impacto esto que acabas de decir, Rosy, es totalmente cierto. Y cómo debería de aportarnos luces en medio de toda esta rebatinga y esta batidora de concepciones que tenemos hoy con las ideologías, particularmente ideología de género, ¿no? En donde nos han querido convencer como humanidad de que si no piensas así, bueno, estás mal, ¿no? En esta gran diversidad sexual y en estos lenguajes de diversidad en los que nos han metido, obviamente con una clarísima intención, primero de manipulación, porque ante todo aquí hay intereses políticos, económicos e ideológicos, nada que ver con el sentido verdadero de la vida de cada persona, de su dignidad, de su llamado. O sea, aquí estamos hablando de, bueno, todos los actores que podemos hacer, que hacen un programa completo o más de un programa para explicar, ¿no? El potencial que desarrollaron las grandes multinacionales, las millonarias multinacionales, que hicieron y fundaron asociaciones en todos los países y que han estado financiando toda esta mentalidad y que hoy, como bien decías, los libros mal orientados, pues ¿de dónde sale? De todas esas multinacionales que están aportando billones y billones y billones de dólares, de euros, de lo que sea, para mover, para manipular. Este tema de la identidad tiene tal trascendencia que han apuntado a atacar a la identidad porque saben que perdiendo identidad pueden manipular. Te conviertes en un títere muy fácil, ¿ya? Y un pueblo, un país, una nación que ha formado, que forja a sus jóvenes en una identidad, como decía yo al principio, desde tu propio patriotismo, sentido de patriotismo, tus valores familiares, tu ser persona, tus características únicas y también tu sexualidad. Y entiendes cómo es esa identidad y la defiendes, la proteges, la cuidas, pones tu escudo, no permites esas ideologías, pues es un país no manipulable. No te puedes hacer dueño a sus intereses. Pero fíjate, y eso, perdón, y eso es interesante, Paulina, saberlo. Precisamente, creo que si somos adultos y precisamente tenemos esta información que nos estás diciendo, esta información, no la desinformación por la cual se está bombardeando por todos lados, pudiéramos tener ese criterio para tomar mejores decisiones. Por supuesto. Y precisamente por eso de aquí quiero desmenuzar, Pau. Está pasando esto, no estamos informados, no nos estamos dando cuenta, sino que es una espolvoreada de desinformación, de ideologías que por donde nos vayamos está esta desinformación entrando. Yo recuerdo que era 2018 cuando tomé la acreditación de matrimonio y familia precisamente, y recuerdo ahí algo que me impactó, que yo dije, no creo que pase eso. O sea, los libros de texto en algún momento van a traer toda esa desinformación de ideología. Dije, ¿cómo los libros de texto? No. O sea, se me parece algo como una pesadilla, como algo catastrófico realmente. O sea, decía yo, ¿cómo se va a meter ya hasta en las escuelas de esta manera tan descarada? Y llegó el día. Por Llegó el supuesto. día y esto va siendo como una bola de nieve. Y te digo, a mí me ha tocado ver precisamente hoy estos chicos confundidos, Pau. ¿Cómo decirle a un niño, cómo decirle a los adolescentes? Nos preguntan aquí, está viendo preguntas, preguntan, ¿qué se puede hacer como padres para proteger a los hijos de toda esta información? Porque mi hija adolescente ya lo ve normal, todos sus amigos son gays. Yo como madre, ¿qué puedo hacer? Siento que esto ya se me salió de las manos. Entonces, ¿cómo podemos, Paulina, precisamente ir contra esta corriente y trabajar desde la trinchera como padres de familia? Porque te digo, es algo frecuente. Me dicen, oye, es que vamos a la librería y me agarran estos libros, se los dejo leer, no se los dejo leer.
pero ¿cómo decírselos de esta manera fácil? ¿Cómo decirles? Los que estamos en esta formación, pues sabemos precisamente esa manipulación de la que hablas, Paulina, de todo lo que hay arriba, que no es como de algo que está a nuestro alcance, sino que algo que viene desde más arriba y que se va permeando hoy a ese alcance de cada uno de nosotros y hasta nuestros hijos, como tentáculos de pulpo, veo yo, ¿no? Por donde quiera. ¿Qué podemos hacer, Paulina, precisamente? Si yo digo, es que no conozco, yo no conozco el tratado de Kissinger, yo no conozco, pues lo que muchos ya conocemos, ¿no? Pero de una manera en la que los papás puedan comenzar a hacer esa valla de contención, ¿cuál sería? Sí, bueno, mencionaste una palabra en la que, para empezar, ni manera, dijiste una manera fácil, de ninguna manera fácil. No hay manera fácil de enfrentar esto. Nunca, nunca en la historia de las familias y de la humanidad ha sido fácil educar, nunca. Es más fácil no educar, es más comodino dejar de hacer las cosas. Obviamente que implica su esfuerzo, que implica su dimensión de sacrificios, por supuesto, de dificultades en el camino. Y así que no contemos ni esperemos fórmulas mágicas y fáciles y de la noche a la mañana. Sobre todo, a ver qué trayectoria hemos construido hasta ahorita con nuestra propia familia. Nunca es tarde, nunca es tarde. Pero la dificultad está en una palabra clave, que es la formación humana, que yo le agregaría formación humana cristiana. Educación, pero no educación de hola, buenos días, gracias, por favor. No, y mucho menos a lo que le llaman educación con ideologización, sino una educación profunda, obedeciendo precisamente este esquema de nuestra dignidad que estamos mencionando y de nuestra integridad. Y esto nos lleva a deducir que lo primero que educa, ya lo sabemos, lo hemos repetido y jamás dejaremos de insistir, es el ejemplo de las personas, el ejemplo de los padres de familia. Y cualquiera que fuere tu situación familiar, económica, social, educativa, de conflictos, de rupturas familiares, de separaciones conyugales, de cualquiera que fuere tu situación, estamos llamados siempre a seguir viendo para adelante y estar preparados. Esa es el reto principal, prepararnos. Tú me conoces, Rosy, y sabes por eso que yo llego en un momento, después de más de 30 años de estar, y que das las pláticas aquí, que los colegios, que generando proyectos, y que organizas en las marchas pro vida, y que das un discurso aquí, o que das el otro, que tienes un programita de radio así que tanto construyen como este, que haces muchas iniciativas, que trabajamos desde hace muchos años en esto, con muchas iniciativas. En la última década, mi conclusión de tantas luchas fue, y por eso me he abocado a ello, la educación, la preparación para los desafíos de hoy. Uno de mis cursos se llama Sexualidad Humana para los desafíos de hoy, de hoy. Es decir, los padres de familia, particularmente los papás, las mamás, tenemos que estar preparados para enfrentar lo que hoy viven nuestros hijos. Y en temas de sexualidad y de identidad sexual, particularmente, no nos fueron educados a nosotros. Era una inercia social que ahí se iba, ¿no? Pero que te enseñaran a identificar este tipo de desafíos tan fuertes y de conceptos tan confusos sobre la identidad sexual, pues nadie nos ha preparado. Nos tenemos que preparar nosotros. Hoy hay más oportunidades para prepararnos, para formarnos. Y hoy no podemos darnos el lujo de decir, como padres y madres de familia, por decirte, ay, mira, más vale, adoctrinaditos en el concepto de sexo seguro. Ay, no más vale, mijito, un condoncito, ¿no? El ignorar lo que científicamente sucede con el artículo que le han llamado sexo seguro, que no tiene nada de seguro. No. Entonces, tenemos que conocer eso, estudiarlo cara a la verdad, desde la ciencia y desde los valores de la vida, de la dignidad de la persona, con valores cristianos, que son los que nos unen y son los que además unifican
y dan cuerpo a toda esta confusión. O sea, le dan cuerpo a que entendamos y tengamos luces desde la perspectiva de la persona. Primer punto, entonces, preparémonos, padres de familia. Preparémonos. Apaga tus videitos simpáticos, chistosos y chismosos y de no sé qué tanto y que de los artistas. Apaga las novelas que se llaman series, pero son novelas, al fin y al cabo, que nos están impactando la vida y que están permitiendo meter una de contenidos espantosos en los hogares, de inmoralidad, de violencia, de ideología de género. Así es. Y prendamos las luces de un buen libro, una buena película, que sea formativa, que deje valores. Y no todo tiene que ser así de puro estar dándole. También hay cosas muy divertidas que puedes hacer siempre en el marco de los valores de la persona. Siempre. O sea, ningún tipo de diversión, de entretenimiento, de viaje, de lo que tú quieras y mandes, justifica que te desapegues de los valores de la persona. Custodia lo que los hijos, y según las edades, obviamente, van recibiendo. No les compres un iPad desde que están en el kinder, ni en primaria. No les des un celular en un internet libre. Que lo exigen y que todos los compañeros... ¿Quién te va a venir a exigir adentro de tu propio hogar? Así es. ¿Quién? Hemos perdido el control del propio hogar. Primero porque estamos también como adultos muy inmersos en todo lo mediático, muy distraídos, demasiado ocupaditos en cualquier otra cosa. ¿Desconectados? Conectados de la red. Y desconectados de los hijos. Conectados de tus realidades familiares. Entonces hemos hecho añicos al tener una pantalla en la recámara con los niños, por decir, ¿no? Y más que yo esté ausente. Ese es otro tema. Entonces, esto es como un llamado de atención, ciertamente, con mucha caridad, con mucho cariño, pero a decir, primer punto, o sea, empieza a purificar tu casa de todos esos contenidos. Segundo punto, prepárate, estudia, agarra documentos de la iglesia, del magisterio de la iglesia. Son increíblemente ricos y accesibles para entender y para tener o para descargar en PDF o para comprar en 20 pesos una encíclica en una, no sé, en la parroquia, en la librería parroquial de tu templito. En donde sea, tenemos hoy la oportunidad de tener luces. Luces. Hay que leer todo lo que implica, para hablar de estos temas, todo lo que implica la pastoral de la vida, la promoción de la vida. Ahí está la encíclica de Humane Vitae. Hay un documento hermosísimo de San Juan Pablo II que se llama Sexualidad, Verdad y Significado. Vayan a la página de Vatican Va, descarguen los documentos más valiosos que nos dan tantas luces, y sobre todo a las madres de familia. Ahí está la carta que nos hizo San Juan Pablo II, hermosísima, que jamás debemos de dejar de leer, de estudiar, de soslayarnos en ese regalo que nos dio el Papa San Juan Pablo II, de la mujer, dignidad y derechos de la mujer. Entonces, este llamado a prepararnos es ir más allá de lo que usualmente hacemos en nuestros programas. Y segundo, también, pues recobra tu autoridad moral o asúmela, tu autoridad moral como padre, como madre de familia. Obviamente que el contexto ideal es tener familias unidas, papás unidos, en diálogo, persiguiendo los mismos valores, en comunicación constante, en desarrollo afectivo, que atraigamos a los hijos hacia el amor conyugal. Pero hemos dado tan mal testimonio de lo que es el amor conyugal que ya no quieren casarse. Ya no quieren. Y hay tantas heridas de machismos o de violencias, etcétera, que también es el refugio, ¿no? Las ideologías atrapan estos corazones heridos. Yo siempre he dicho que lo que estamos cosechando es ahorita es como una, ¿cómo se llaman las tablas de los cuadrantes, no? Aquí están los cuadrantes en vertical y los cuadrantes en horizontal, y convergen corazones heridos
con ideologías e intereses. Entonces, en un sistema de educación muy mal entendido como educación, que son los libros de texto ideologizados. Hoy no saben de biología los niños. ¿No? Hoy no saben de biología, saben de ideología. Van a llegar y a decir en primero de secundaria que sus derechos sexuales y reproductivos, que tiene que conocer el derecho al aborto, que le dijo la maestra que tiene derecho al placer y por eso se masturbe. O sea, les van a hablar de una ideología. Pero pregúntale si saben su cuerpo, en términos procreativos, por decirte. Conozcan realmente lo que es el aparato sexual procreativo femenino y masculino. Que sepan cómo son las funciones, qué traen adentro y para qué sirven. Y que sepan además cuidar su vida, sus decisiones cara a los valores también de su familia, en los cuales quizá han sido o protegidos o descuidados. No sabemos, hay muy para todo. Pero el ámbito mejor, obviamente, para todo este proceso y esta educación es una familia sólida, sólida. Y este diálogo, perdamos el miedo a hablar de sexualidad, de sexo con los hijos. Perdamos el miedo, pero no podemos abrir la boca si no sabemos. Por eso primero estar preparado. Tenemos que saber de qué les estamos hablando y que vean que sabemos con fundamentos científicos. Así es. Hay que enmarcar en los valores morales, pero si tú nomás les dices, no, es que creo que eso es pecado. Ay, no, es que eso no me... Es que estás desacreditada por total. Hoy los hijos necesitan explicaciones. Antes no las pedíamos, nuestros papás menos. Tú obedecías, punto. ¿No? Y claro, había muchos silencios y muchas cosas que crearon también este vacío. No digo que todo tiene que ser como antes, pero hay que rescatar valores de antes y ponerlos a la luz de los valores de hoy también, de las facilidades de hoy, de las herramientas de hoy para enfrentar los desafíos de hoy. Y mencionaste algo muy importante, Paulina. Precisamente un factor muy importante es cómo estamos viviendo esa conyugalidad. Porque entonces, si yo veo que papá está maltratando a mamá, yo no quiero casarme con un hombre porque los hombres maltratan y empiezas a crearte precisamente en base a lo que vas viviendo desde tu hogar. O viceversa, una mamá que no controla sus emociones, que todo el tiempo enojada, y un papá que todo el tiempo está apapachando y esta lucha de poder que entonces empieza a afectar la identidad de los hijos. Si desde ahí, como tú dices, creo que tenemos mucha tarea. Y bien lo dijiste, no es fácil, no es fácil, no hay fórmulas mágicas, no hay, con que le digas esto, no, infórmate papá, infórmate mamá, ya lo dijo Paulina, hay que apagar la tele, porque todo esto sigue permeando en el hogar, esa mentalidad, y escuchaba una vez precisamente, hay una técnica repetitiva. El ser humano va aprendiendo a través de la repetición. Cuando nosotros estamos dando una orden a nuestros hijos y se la repetimos constantemente, llega un momento que ya no hay que repetírsela porque ya la tiene grabada. De la misma manera, trabaja hoy también esa ideología. Nos están vendiendo por la tele, por comerciales, por los reels, por todos lados, normalizando la homosexualidad, normalizando la atracción al mismo sexo, y están desvirtuando nuestra sexualidad, están desvirtuando, como tú dices, desde la manera antropológica en la que fuimos creados también a imágenes y semejanza de Dios, con un plan, con un proyecto para cada uno de nosotros, pero sobre todo con una dignidad. Claro. Y entonces estamos desvirtuándonos. Estamos desvirtuándonos de muchas maneras, pero creo que todos los días es una nueva oportunidad para comenzar, para decir, ok, cometí tales errores, no me he involucrado tanto en esta parte que hoy es un llamado, porque empiezan esas preguntas.
y empiezan esas dudas de identidad sexual también conforme los niños van creciendo y a veces ya cada vez es más pequeños. Entonces, hay que hablar de sexualidad, como tú dices, una sexualidad sana, no como una mamá que me dijo una vez, es que yo sí hablo de sexualidad con mis hijos. Ay, qué padre. Yo dije, pues qué bueno. No, yo sí le digo que cargue con el anticonceptivo, con el conducto, porque yo no quiero ser mamá joven. Y yo dije, santo Dios, o sea, para ella hablar de sexualidad es decirle, carga el anticonceptivo, carga el condón, y estamos desde ahí estás, así como papás tenemos esa mentalidad, pues ¿cómo esperamos entonces tener esta respuesta de los propios jóvenes o de los propios hijos si yo como mamá, si yo como papá estoy totalmente desinformado, por no decirlo de otra manera? Así es. Entonces, creo que es importante, Paulina, si estás dando ese taller de la sexualidad para los desafíos, pásanos tu contacto, lo voy a escribir aquí porque hoy, ahora sí que no es que no haya información, la hay y bastante, y se necesita querer hacer las cosas porque información hay, y hay manera de aprender. Sí. Como me sucede con frecuencia en los programas de radio, en las entrevistas y todo, bueno, pues queremos tocar temas tan importantes, tan profundos y en muy pocos segundos. Entonces, es importante profundizar. Sí me da un poquito la sensación de que de pronto queremos tocar temas que implican muchísimo o necesitan, requieren muchísima más reflexión, profundización, fundamentación, citas bíblicas, hechos históricos, testimonios, en fin, que nos ayudan a tomar verdaderas decisiones, ¿no? Perdón, o decisiones de bien. Entonces, la invitación es esta, ¿no? A que retomemos nuestro papel realmente de padres de familia, que estemos preparados y que además rompamos esquemas de tabús, ¿no? También esto, sí, tener esta flexibilidad de pensamiento, pero también tener esas bases que nos soporten para lo que queremos transmitir y para hacer este frente que es tan importante. Fíjate nada más, o sea, eso que comentabas al principio, qué lamentable que hoy, ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, ha empezado de a poquito y ve hasta dónde está filtrándose ya hoy el querer poner derechos para un cambio de sexo en un niño, o sea, cuando no es apto en ninguna edad se está apto para eso, o sea, es algo que va contra la naturaleza. Es una gran falacia, además. Nadie puede cambiar de sexo, nadie. Hay mutilaciones, amputaciones, implantaciones, hormonizaciones, lo que tú quieras, pero eso es una fachada. Como bien lo decías, tu verdadero sexo está marcado desde la concepción y toda la vida, todos los millones de células de nuestro organismo y las que mueren y las que se regeneran y todas las células tienen una información sexuada. Sí. ¿De qué? De la condición cromosomática de XX o XY. No existe el gen gay. Eso no existe. Ningún científico en la vida, ningún verdadero científico serio, estudioso, genetista, te podrá al momento jamás demostrar que existe un gen paralelo y digan, es que así nació. No nació, sino que pudo haber muchos eventos a lo largo de su vida desde muy temprana edad que muy desgraciadamente están presentes en las realidades, desde violaciones, todo lo que estabas comentando de cómo maltrata uno al otro cónyuge, desde los hijos que provienen de la prostitución, por ejemplo. No conocer la identidad de tu padre, pues ya rompió tu identidad con la de
madre, o peor a veces sí conocerla y darte cuenta de lo que es. Sí. Y saber que... perdón, no, continúa, perdón. Gracias. Adelante. Entonces todo esto es lo que viene rompiendo el proceso de que una persona ame su identidad. Como bien mencionaste, una niña que observa que su padre maltrata, violenta, agrede a su mamá, pues ella no va a querer casarse con un varón y se va a inclinar a decir, ay, más vale el cariño, la ternura, el trato de una mujer, una amiguita que el otro día me acarició, sentí rico, lo que tú quieras, más todo el boom mediático, cultural y desde los libros que te está diciendo que eso está bien, pues claro, es el caldo de cultivo para que eso suceda. Pero también para el niño, ¿eh? Marca mucho la identidad, obviamente la presencia o no del papá varón. ¿Y qué manera de presencia? Porque hay presencias que dices, no, mejor que no esté, ¿verdad? Cuando hay violencia, todo eso, cuando hay adicciones. Entonces, el padre de familia es el que va a marcar la balanza del apego a la identidad sexual verdadera de cada niño y de cada niña. Porque a la niña le va a hacer rechazar o querer el amor masculino según vea el comportamiento de su papá. Y el niño va a querer ser o no ser como vea que se comporta su papá. Y si es un padre violento con él mismo o con el resto de la familia o con la mamá o lo que sea, pues obviamente es un papel de identidad que se rechaza. Sí. Tú y yo conocemos algunas historias y tenemos a nuestros amigos queridos yo he trabajado desde hace muchos años con los jóvenes de Courage, por ejemplo, en donde hacen sus encuentros y sus testimonios y tú te das cuenta que sus decisiones que tomaron, de las que están arrepentidos, fueron decisiones que fueron tomadas, como dije en un momento, a partir de sus heridas. Sus heridas. Otro gran tema es que estamos hablando, Rosy y yo, desde el principio del programa, de esta gran orquestación terrible, manipuladora, ideológica, llena de intereses políticos, económicos y de manipulación, que es la ideología de género, como un aparato, un lobby, un interés político y con asociaciones, una operación. Y es muy diferente hacia el tema, que no lo hemos tocado tanto, que es qué pasa en el interior de esta persona. Y como católicos, jamás demostrar un rechazo a ninguna persona, y menos porque esté confundida en su identidad sexual. Entonces, ¿qué hay que proceder? Caridad ante todo, caridad. No hacemos juicios sobre su persona. Hacemos un juicio moral de los actos y de los hechos. Y rechazamos moralmente, de manera absoluta y contundente, todo lo que implica esta manipulación social e ideológica que los afecta a esos corazones heridos. ¿A qué estamos llamados? A distinguir, respetar, ver, cuidar, amar, acompañar, orientar al niño interior, la niña interior que hay detrás de cada joven o adulto o lo que fuera que diga que es lesbiana, gay, bisexual, lo que quiera decir. Así es. Está herida. Ahí hay una persona herida que indudablemente ha vivido serias depresiones. Entonces, ¿qué hay que proceder? Tratarlo con mucha caridad, con acogida. Eso no significa aceptar una mala decisión y aceptar parejitas del mismo sexo en las familias. Eso se le acompaña, se le habla con la verdad, con mucho cariño, se le respeta y claro, cuando se trata de un hijo adulto, bueno, pues no tienes gran cosa que hacer cuando es un joven de 30, 35, 40 años, digamos, y que todavía anda en esa confusión o en esa decisión de vivir con un homosexual. En lo operativo, en el decir yo te ordeno esto, aquello, no tienes nada que hacer. Así es. Hay que revisar la historia, hay que estar presente, hay que ofrecer ayuda, hay que respetar
Y no olvidemos lo más valioso, vivir de rodillas por ellos. Es que hemos soltado también tanto la vida de piedad. Es que estamos tan secularizados que ¿cuánto has orado por ellos? Realmente, realmente. Así es. Pues, como podemos darnos cuenta, es mucho lo que hay que hacer, como bien dijiste, desde muchos aspectos, ¿no? El de la propia preparación personal, formación, el ambiente que generas en tu familia, los valores a los cuales vas a estar apegado y en coherencia con ellos, y también en una atmósfera de apertura, de diálogo, de escucha, y también por otro lado, pues el lado espiritual, pues, ¿no? Siempre tiene que estar. Si queremos también ver frutos diferentes, hagamos cosas diferentes, no hagamos lo mismo de siempre. Así es. Entonces yo, bueno, pues veo que ha corrido el tiempo, no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí, ya estamos a unos minutitos, Paulina. Creo okay. que son. Bueno, Sí. Termina. Porque sí quiero también puntualizar que desde la mismísima ONU, imagínense, la ONU, esa gran organización de Naciones Unidas, la beneplácita de toda la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, como nosotros aprendimos que era la ONU, ese disquelazo de fraternidad ha sido asaltado por esta ideología, obviamente, y las grandes cúpulas de la ONU, de otras instituciones como la IPPF, de muchísimas que hay a nivel global y mundial, nos están bombardeando continuamente a las familias, hablando de otro tipo de valores, valores sexuales y reproductivos, derechos humanos y reproductivos, derechos de la mujer, en donde implican hasta según ellos, el asesinato de tu propio hijo en el vientre, diciendo que es un derecho de la mujer. Todas estas directrices mundiales, nada tienen que hacer contra lo que es tu poder, tu autoridad y la custodia que tú y nadie más que tú tienes que hacer dentro de tu propio hogar. Entonces, no nos dejemos abatir con este sentimiento que lo percibo como siempre, porque es muy natural, o sea, comprendo, porque además lo he vivido, obviamente, esta sensación de impotencia, como decías tú, ¿no? ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Qué puedo hacer? Frente a la ONU nada, pero en tu hogar todo. Así es, ahí empieza Todo. el gran... ¿Y dónde empieza eso? En tu propio interior, en tu propia persona. ¿A quién le vas a exigir en primer lugar? A ti, para que mejores, para que tengas mejores herramientas, mejores hábitos en tu vida, que tengas un marco de valores que no te mueves, y cuando ya puedas empezar a calar un poquito más en esa autoridad moral, no una autoridad que se impone, no una autoridad de violencia, por supuesto. No, la autoridad moral que es cada padre, cada madre de familia. Así y que es. también vamos a seguir transmitiendo pues eso en las familias, pero hemos soltado demasiado. Y todo esto en el marco de lo que es la visión de veras cristiana, la conyugalidad, como bien definiste, la visión del matrimonio, de la custodia de la familia y todo, estamos nutridísimos. Oye, este año jubilar que estamos estrenando nos ofrece muchísimo de dones, de gracias, de bendiciones. Es un regalo del cielo que no podemos perder. El Papa quiere que reavivamos esta gran esperanza. Día de tener la vida, de tenernos unos a otros en casa. Así es. La alegría de tener trabajo, la alegría misma de tener dificultades, porque las dificultades me obligan a mejorar, a crecer, a tomar nuevas herramientas, a superar las dificultades. Entonces, todo esto, pues, forma un estilo, una forma de vida. Muchas gracias. Estamos llamados para ello. Yo los invito a aprovechar muchísimo este año jubilar y aprovechar muchísimo todas las herramientas para crecimiento hacia el interior de las familias. Así es. Pues muchísimas gracias, Paulina. Un tema muy extenso, muy interesante y que nos invita a involucrarnos y a trabajar desde nuestro hogar, desde nuestro interior, para que tenga impacto obviamente en la sociedad, pero sobre todo dejar mejores hijos y dejar un mejor mundo, ¿no? Con mejores personas. Entonces, pues muchísimas gracias, Pau, se nos acabó el tiempo, te agradezco infinitamente. Al contrario, es un gusto. Y pues muchísimas gracias.
voy a dejar los datos ya al finalizar el programa para tus seminarios de sexualidad para los desafíos de hoy y dejo ahí el teléfono. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rosy Mora y esto fue Raíces de Amor con Paulina Orea, que me estuvo acompañando hoy en con este tema de la pérdida de identidad en los jóvenes de hoy. Muchísimas gracias, les agradezco. Si les gustó la programación, ya saben, Gracias. que esto tiene que seguir llegando a más padres de familia y a más jóvenes, que no nos esté ganando la ideología, sino que de veras con conciencia sepamos hacer frente a todo lo que se nos presenta de hoy con bases científicas, con bases antropológicas, teológicas, ontológicas. Entonces, vámonos informando. Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias, Alexandra Quintero, saludos, María Antonia Acosta, Cruzadas Matrimoniales Silao, Añi Quiroz, muchísimas gracias por habernos escuchado. Les agradezco enormemente. Hasta luego.